Darle poder absoluto a una organización antidemocrática es una mala idea, probablemente la puerta de entrada a una dictadura. Entonces nuestro invitado Lucas Guerci, él es abogado constitucionalista, pero también promotor principal de la campaña en contra de una asamblea constituyente. Señor Guerci, gracias por su tiempo. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes y gracias por la invitación. Lucas, yo entiendo ya que tú tienes una posición bastante marcada respecto a lo que se trata de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no pretendo hacerte pelear con otro abogado como el constitucionalista Omar Cairo, pero ¿cómo se podría interpretar lo que dijo el señor Cairo? Cuando él menciona, por ejemplo, se puede si el Congreso quiere hacerlo, porque el presidente ha dicho que siguiendo el curso constitucional va a presentar el proyecto de ley para que se apruebe. Ese es un mecanismo, él dijo, Lucas, perdón, ese es un mecanismo de transformación constitucional que no está previsto en la Constitución. Por lo tanto, eso que está diciendo el presidente es un proyecto de reforma de la Constitución. Por favor, ¿cómo se interpreta? Y si lo que dice Omar Cairo es cierto. A ver, claro que sí. Hay dos niveles de discusión. Un nivel de discusión es si es legalmente posible o no, y otro nivel de discusión es si es una buena idea o una mala idea. La Constitución Política del Perú no menciona nada de la Asamblea Constituyente. Lo único que menciona es que toda reforma parcial o total de la Constitución tiene que originarse en el Congreso de la República. Entonces, la presentación de este proyecto no es que per se sea inconstitucional, ¿no es cierto? Se puede presentar un proyecto, si el Congreso lo aprueba, eventualmente podría darse esto y no sería necesariamente o claramente inconstitucional, ¿no? Entonces, estrictamente, lo que dice el doctor Cairo es correcto. Lo que ocurre es que la Asamblea Constituyente es una pésima idea, ¿no es cierto? Y es una pésima idea porque, por definición, la Asamblea Constituyente no tiene poder limitado, sino que tiene poder absoluto. No está sujeta a ninguna limitación, ¿no es cierto? Y además, por ese motivo, la Asamblea Constituyente podría intervenir en todos los poderes del Estado. Lo que dice el Congreso, la Asamblea Constituyente lo deja sin efecto. Lo que dice el Tribunal Constitucional también. Lo que dice el Poder Judicial también, ¿no es cierto? Es una institución que tendría un poder absoluto, y lo que quiere Perú Libre es que la Asamblea Constituyente no sea electa por el pueblo peruano totalmente, sino solo en parte. Ellos quieren que el 30% sea electa por el pueblo peruano y el resto que sea electo a través de elecciones indirectas. Por ejemplo, gremios, por ejemplo, corporaciones, ciertos grupos, ¿no? Y eso se presta a la manipulación. Darle poder absoluto a una organización antidemocrática es una mala idea. Probablemente la puerta de entrada a una dictadura. Sin embargo, señor Guerci, tampoco podemos negarnos, y sigo insistiendo con el tema, que existe un sector de la población, quizás guiado o no por el Partido Perú Libre, pero que piensa de que cambiando la Carta Magna se van a cambiar o resolver los problemas del país. Y hay otro sector más grande que sí considera que deben hacerse reformas, como usted ya lo ha mencionado antes. Claro. ¿Cuáles son las reformas que podría abordar este Congreso? Porque hay un sector que está siendo asusado o no por el presidente, por este gobierno, que pide cierre del Congreso. Entonces, algo tiene que hacer este Parlamento. A ver, sin duda, de todas maneras, digamos, uno tendría que ser un loco para ser un defensor del status quo en el Perú. En el Perú hay una cantidad gigantesca de cambios que se tienen que hacer en la Constitución, pero sin poder absoluto y sin los riesgos que implica la Asamblea Constituyente, ¿no? Por ejemplo, un cambio que yo creo que sería interesante es que los recursos naturales del Perú, los minerales, por ejemplo, ya no sean monopolio del Estado que se lo da a las transnacionales, sino que el dueño del suelo, las comunidades campesinas, por ejemplo, sean dueños de los minerales y que ellos decidan si hay actividad minera o no. Por ejemplo, otro tipo de cambios que se pueden hacer, por ejemplo, sería que el Congreso de la República, en vez de renovarse al 100% en una elección, se renueva por partes, de manera tal que el pueblo puede premiar al Ejecutivo y castigar a la oposición, o al revés, y esa es una válvula de escape, ¿no? Hay un montón de reformas que se pueden debatir, y yo siempre he dicho que yo estoy a favor de muchas reformas y de reformas muy profundas, pero respetando la democracia, ¿no? Y sin duda, la gran mayoría de peruanos no está a favor de la Constituyente, sino en contra. Por eso hemos podido obtener una cantidad de firmas muy grande en contra de la Constituyente, mientras que los que están a favor han obtenido, en verdad, muy pocas firmas.
Bueno, probablemente te haga una pregunta retórica a continuación, Lucas, pero... Claro que sí, Pedro. Así como muchas veces se dice, este Congreso no está capacitado para que elija tribunos, no está capacitado para tal elección, y siempre se le quita legitimidad al Parlamento. ¿Este Ejecutivo está capacitado, legitimado para impulsar una reforma de esta magnitud? Bueno, yo creo que no. La verdad que el Poder Ejecutivo, digamos, no comanda la legitimidad de la población. Este es un Poder Ejecutivo que salió electo por una cantidad mínima de votos, principalmente por antifujimorismo, seguramente, y en el marco de la crisis que vive el Perú, lo que el Poder Ejecutivo debió hacer es unir a los peruanos, nombrar ministros que sean personas, digamos, que inspiren confianza, generar unidad, buscar la moderación y resolver los graves problemas que tiene el Perú. En vez de hacer eso, este gobierno solo ha polarizado, polarizado y polarizado. Y esa situación, pues, no es la que los peruanos necesitamos, ¿no? Señor Gersi y Pedro, voy a darle por favor lectura al Twitter de la presidenta del Parlamento Nacional, que dice lo siguiente: el señor Castillo olvida que las prioridades del país son la lucha contra la inseguridad, seguridad en emergencia, el desempleo y la corrupción. No existe un solo sondeo de opinión donde la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos. Yo le digo no a la Asamblea Constituyente. ¿Será este el conflicto nuevamente entre el presidente y el Congreso? ¿Será este nuevamente, digamos, la puerta para debatir fuertemente entre ambos poderes del Estado? No, sin duda, sin duda. Eso de todas maneras, ¿no? Lo que ocurre aquí es que tenemos un gobierno que quiere consolidar un poder total. Para consolidar un poder total tiene que antagonizar al Congreso. Por eso permanentemente habla de cierre del Congreso, de cierre del Tribunal Constitucional. Este gobierno no le gusta, la verdad, la separación de poderes. Permanentemente está generando tensión, conflicto, para obtener un mayor poder político. Y eso es sumamente peligroso y todos los peruanos lo tenemos que denunciar. Independientemente de si seamos de izquierda, de derecha, de centro, conservadores, liberales, todos tenemos que estar acá para defender, pues, los valores fundamentales del Estado de Derecho y la democracia, ¿no? Ahora, Lucas, esa es definitivamente mi posición. Ahora, Lucas, dentro de esta situación, lo que podría determinar el Congreso de la República sea que finalmente eso no prospere. Pero si el gobierno comienza a ver que quizá no prospere, el señor Aníbal Torres, si sigue siendo presidente del Consejo de Ministros, ¿podría plantear cuestión de confianza por este tema del proyecto de ley de Asamblea Constituyente? A ver, gracias por la pregunta, que es muy buena. Yo creo que este proyecto es casi imposible que prospere, ¿no es cierto? Ya se han presentado varios proyectos parecidos. Este es el cuarto proyecto parecido que se presenta en el Congreso y los 3 anteriores no han prosperado. Entonces, la mayoría de bancadas está en contra de la Asamblea Constituyente. No va a prosperar el proyecto. Además, Aníbal Torres tampoco puede ser cuestión de confianza, porque hace poco el Congreso de la República presentó una ley limitando la cuestión de confianza, e inclusive el Tribunal Constitucional la confirmó. Entonces, sobre esta materia no procede la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, la respuesta es que no. Aquí el riesgo que yo veo es que, como el Poder Ejecutivo no puede hacer la Asamblea Constituyente por las buenas, lo que me da miedo a mí es que la quieran hacer por las malas. Todo el rato ellos promueven el cierre del Congreso, amenazan permanentemente con un autogolpe, y eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? Que haya un quiebre del ordenamiento constitucional. Ya en el Perú hemos sufrido demasiado con caudillos, con quiebres del ordenamiento constitucional. Ya tiene que haber un consenso de que nunca más puede haber un golpe de Estado en el Perú. Eso ya tiene que ser un consenso ya básico. Entonces yo condeno estas actitudes tan irresponsables y antidemocráticas que piden el cierre del Congreso como si fuese, pues, cualquier cosa. El Congreso, cuando es un poder del Estado, nos guste o no. Bueno, señor Gersi, pero si en todo caso esto prospera en el caso retórico y se pregunta mediante un referéndum, ¿por qué no le damos la oportunidad a que los peruanos le digan al presidente Pedro Castillo que no quieren cambiar la Carta Magna? ¿Cree usted que el presidente podría manipularlo o podría tomar otra postura? Porque si es cierto que los peruanos no queremos cambiar la Carta Magna, bueno, pues hay que demostrarlo entonces. Bueno, a ver, yo creo que es muy peligrosa esa situación porque el gobierno no quiere respetar la voluntad popular, sino que el gobierno lo que quiere es que la Asamblea Constituyente esté manipulada, ¿no? Entonces yo creo que si se da ese paso, se abre la puerta
a una situación pues de manipulación de la democracia, sin duda. Además, digamos, hay ciertas cosas que no deberían someterse a referéndum, como los derechos fundamentales. La libertad de una persona no se puede someter a referéndum. La vida de una persona no se puede someter a referéndum. Y la democracia tampoco se puede someter a referéndum. La Asamblea Constituyente tiene un poder absoluto. Nadie puede protegernos de ella. Entonces, realmente el peligro pues es enorme. Bien. El peligro es enorme. Lucas García, muchas gracias por la comunicación alcanzada.